A ver, primero explicar un poquito qué somos nosotros, brevemente, para luego hablar de dos puntos que me interesa que están muy vinculados, que tienen que ver con la normalización, que era el tema central de la exposición, pero también con la acreditación, porque hacen sentido un concepto que lo vamos a explicar al principio, que es de la infraestructura de la calidad a nivel nacional y que yo creo que tenemos que tenerlos todos suficientemente claros. Respecto del primer punto, es que a título de introducción, nosotros como instituto estamos constituidos legalmente como una fundación de derecho privado desde el año 73, aunque somos herederos de otra organización que se llama Inditegnor, que venía de los años 40, y es parte o hace parte de la red de institutos tecnológicos La Corfo, que de institutos tecnológicos tienen poco, pero así fueron creados originalmente. Entonces, y nos movemos en ese ámbito. Y la verdad es que nuestro rol es abordar y desarrollar los conceptos, los contenidos de la infraestructura de la calidad a nivel nacional, que después lo explicaré. Ahora, ¿por qué se crea esta institución de esta manera, como heredera de un organismo de normalización puro y duro, que era además era una institución pública en su época? Es que se determinó que efectivamente necesitábamos apoyar políticas para elevar la productividad del país. Esto tiene directa relación con que efectivamente entendemos que la productividad hay que elevarla a partir de un concepto de calidad, entre otros factores. Y ahí es cuando entra el instituto. Por lo mismo, esto generaba un impulso a la diversificación de productos y servicios, tanto de los que se producen internamente, tanto como bienes o como servicios, y de los que se importan, que esperamos que se produzca una suerte de asimetría entre lo que es capaz del país de producir versus lo que es capaz de consumir. También, y nosotros en esto hemos estado trabajando intensamente en los últimos años, es apoyo a los sectores emergentes. Y esto tiene que ver con que hay sectores que no están suficientemente normalizados, no tienen contenido de evaluación de conformidad, pero que son importantes para el país. Hoy día nosotros trabajamos fuertemente en temas de producción de energía limpia, en temas de litio, en temas de hidrógeno verde, en temas de tierra rara, en temas sociales también, que es un punto que también voy a tocar porque ha sido una innovación respecto a lo que venía trabajando tradicionalmente el instituto a través de la historia. Y a partir de eso, de ese conjunto de acciones, nosotros creamos insumos para mejorar la competitividad de cualquier tipo de entidad, pública, privada, grande, pequeña, mediana. eh, y desde luego generamos otro plus para el país que tiene que ver con la participación en redes internacionales. Esto, obviamente, en el ámbito de la calidad, de la infraestructura de la calidad. Y esto es fundamental porque efectivamente hoy día se mueve el mundo global a partir de redes de pares. Y por lo tanto, hoy día para nosotros es extraordinariamente importante traer esa red, ocuparla, pero además ponerla a disposición del resto de la comunidad. Entonces, ahora, hecha la introducción, me gustaría partir por el concepto de la infraestructura de la calidad y cuál es nuestro rol. Y aquí hay que entender por qué se llama internacionalmente. Esto no es un concepto que hayamos inventado nosotros, es un concepto que se utiliza internacionalmente y se denomina infraestructura de la calidad y se asimila a cualquier otra infraestructura. Vale decir, cuando uno piensa en infraestructura, está pensando en carretera, en camino, en redes eléctricas, en redes de agua potable, en fin. Y esto, la calidad también se asimila a eso, una infraestructura que el Estado tiene que proveer para que las empresas de cualquier tipo, pública o privada, puedan desarrollar el concepto de la calidad y mejorar los niveles de productividad, mejorar los niveles, ¿no es cierto?, de consumo para el ciudadano, en el entendido que la calidad aporta a todos los sentidos y ya lo explicaré con un poquito más de detalle.
Ahora, ¿qué se entiende por calidad? Una cuestión central, porque todo el mundo piensa en calidad como un adjetivo en general, pero en realidad siempre le estamos agregando otro adjetivo. Uno dice de buena calidad, de mala calidad, entonces no tiene sentido que ambos sean adjetivos, ¿no? Y la verdad es que esto, la calidad es un valor relativo. Y es relativo porque la calidad se expresa por una cantidad de requisitos que el objeto tiene que cumplir para que sea de calidad o de buena calidad. Imaginemos, por ejemplo, cualquier cosa, imaginemos un vaso. Si yo tengo un vaso de plástico y yo solo quiero tomar agua y mi único requisito es poder tomar agua con el vaso cumple el requisito y por lo tanto es de calidad. Y es de buena calidad porque me permite tomar bien el agua. Ahora, si yo tengo un vaso de vidrio, también puedo tomar agua y ambos son de buena calidad porque me permiten solo o dar cumplimiento a ese requisito que es tomar agua. Ahora, si quiero agregarle otro requisito y quiero decir, no, es que yo quiero que dure muchos años, y ese otro requisito que me permita tomar agua por muchos años, entonces a lo mejor el vaso de plástico ya no es de óptima calidad y el vaso de vidrio sí podría hacerlo. Y así le puedo ir agregando requisitos de valores estéticos, de valores de determinar, de un sinfín de cosas que me permiten establecer cuál es de calidad y cuál no es de calidad. Y ahí después vamos a entrarnos en un proceso que es clave. ¿Dónde fijo los requisitos? ¿Dónde fijo los requisitos? ¿Dónde se establecen esos requisitos? Bueno, aquí hay varias fuentes generadoras de esos requisitos para determinar que un producto, un bien o servicio es de calidad. Lo primero es que yo puedo decir, los puedo pactar contractualmente. O sea, yo soy proveedor de un servicio, de un bien, y tengo un cliente que me dice, yo quiero que el bien o servicio tenga tales características. Y esas características se tienen que cumplir para que el producto o servicio, o que el bien o servicio, el producto en definitiva, sea de calidad. Entonces, yo tengo que asimilarme a eso. Si yo no cumplo los requisitos que me establece el comprador, yo como proveedor no estoy generando un bien de calidad. Eso como primera gran característica. Lo segundo que puede estar establecido en una norma que es comúnmente aceptada, aunque sea voluntaria, como el caso de las normas que nosotros hacemos, en que diga, mira, aquí el requisito para no sé, una cinta de impermeabilización, ya que estamos hablando de esto, tiene que cumplir tales requisitos porque si no, no es de calidad y no me sirve. Y por lo tanto, eso la norma establece un conjunto de requisitos que todos los productores y todos los importadores tratan de respetar o deberían respetar. Ahora, hay una tercera fuente que tiene que ver con la autoridad. Y la autoridad tradicionalmente toma esas normas y las vuelve obligatorias a través de un decreto, una ordenanza, en fin. Y entonces en ese caso, esos requisitos pasarán a ser obligatorios y entonces es la autoridad la que fijó los requisitos. Entonces, y ahí uno puede ir agregando otras fuentes ya un poquito más sofisticadas. Ahora, pero todo eso que yo definí como calidad a partir de la determinación de los requisitos del bien o del servicio, tiene que tener un proceso adicional y por eso agregué a la presentación otro concepto que tiene que ver con la evaluación de la conformidad o la acreditación. Porque no basta con que yo diga que yo cumplo los requisitos. Yo productor o yo importador digo, sabes que yo cumplo los requisitos, pero eso es mi palabra. Y claro, la palabra tiene mayor o menor valor dependiendo de quién provenga, pero para eso el sistema de infraestructura de calidad provee otro eslabón más, que es la evaluación de la conformidad, habitualmente de tercera parte. Eso quiere decir que hay un tercero que determina mediante un proceso de certificación o de informes de laboratorio u otros inspecciones que determinan que efectivamente lo que se produjo, lo que se importó, es de calidad, porque cumple los requisitos. Entonces, ese tercero también es una parte que tiene que estar
eh, evaluado en sí mismo, y ahí entramos nosotros con otro proceso que se llama acreditación. En la acreditación, básicamente, y lo voy a explicar con un poquito más de detalle después, nosotros decimos que una persona o una entidad, una persona jurídica habitualmente, es competente para ejecutar acciones de evaluación de la conformidad, que un laboratorio tiene las competencias para hacer un ensayo y que los resultados de ese ensayo son metrológicamente reproducibles y tienen seguridad, o que son certificadores y por lo tanto lo que certificaron es el cumplimiento del conjunto de requisitos establecidos por la norma o por la ley o por ambos. Y ahí el resultado de eso es que hay un cumplimiento que otorga confianza ¿a quién? Al consumidor final. Y eso para nosotros es tremendamente importante. Dicho eso, eh, a nivel internacional se reconoce la infraestructura de la calidad que compone siempre los mismos componentes en todas partes del mundo. Estamos, por un lado, la normalización técnica, o sea, la capacidad de generar normas técnicas para un proceso, un producto, un sistema, los reglamentos técnicos que emanan de la autoridad, que establecen cuáles son los requisitos que deben sujetarse a las personas para poder desarrollar una determinada actividad. Hay conceptos metrológicos que dicen relación con la capacidad de medir, pesar bien, de tener como país la potencialidad de tener medidas comparables con los países más desarrollados. La evaluación de la conformidad acreditada, que es lo que más o menos acabo de explicar, que efectivamente tengamos ejecutores o evaluadores de la conformidad de tercera parte que permitan hacer este proceso. Y hay un quinto punto al cual el país está un poquito al debe, que tiene que ver con la vigilancia del mercado, que esto lo debe desarrollar la autoridad y que tiene que decir que efectivamente el ciudadano está bien cubierto en los temas de mercado, que cuando yo compro 20 litros de encina en una estación de servicio, me venden 20 y no 19, por ejemplo. O que cuando compro un yogur, que se dice que son 80 gramos y no 75, como ha ocurrido, por cierto. Entonces, esa vigilancia de mercado está asociada a los elementos anteriores, porque ¿cómo puedo hacer esa vigilancia de mercado si no tengo metrología nacional? ¿Cómo puedo tener vigilancia de mercado si no tengo actores que estén evaluando, inspeccionando, certificando, ensayando proceso? No lo tengo. Y al mismo tiempo, eso tiene que estar debidamente reglamentado y tiene que estar, ojalá, basado en una norma técnica. Ahora, para nosotros, esto es importantísimo porque el Instituto Nacional de Normalización administra tres de esos cinco componentes y lo hacemos en conjunto: normalización, metrología y evaluación de la conformidad acreditada. Eh, lo que es inusual en los distintos países. Habitualmente los países, el que hace norma técnica habitualmente certifica, el acreditador habitualmente el metrólogo, pero nosotros tenemos todo comprimido en una sola institución, lo cual tiene muchísimas ventajas desde el punto de vista de dónde direccionamos la infraestructura de la calidad nacional y que todos los componentes actúen armónicamente a partir de un proceso central que es de la normalización. Eh, Ahora, y tenemos que tener, evidentemente, una gran coordinación con la autoridad que está a cargo de los reglamentos técnicos y la vigilancia de mercado. Nosotros tenemos un sinnúmero de convenios con distintas ministerios, subsecretarías, superintendencias de toda índole, en los cuales nosotros nos vinculamos con ellos para generar las normas técnicas que ellos requieren para sus reglamentos técnicos y les brindamos toda la otra infraestructura que tiene que ver con metrología para que efectivamente puedan desarrollar su competencia. Es bastante usual que la autoridad nos diga, oiga, sabe que necesito regular un determinado tema y el instituto, por favor, haga las normas técnicas que van a servir de soporte o apoyo técnico para esa reglamentación.
Y entonces nosotros tenemos stock hoy día, no sé, de una cantidad importante de normas, cerca de 3.500 normas, de las cuales por lo menos 1.000 están asociadas a distintos decretos, ordenanzas, leyes, y que son de carácter obligatorio, y por lo tanto las normas técnicas que nosotros generamos, que en su origen son voluntarias, hoy día en esos componentes están siendo obligatorias. Y el tema de la vinculación internacional, de la red internacional, nosotros representamos a nuestro país en todas las áreas, en normalización, acreditación y metrología, y participamos desde luego en la Asociación Mercosur de Normalización, que es una entidad subregional, en la Combinación Panamericana de Normas Técnicas a nivel ya panamericano, que va desde Canadá hasta la Patagonia, y por supuesto, de la ISO a nivel internacional, donde ahí se generan la mayor cantidad de normas internacionales en el mundo, en conjunto con IAC, ITU para los temas de telecomunicaciones y el Codex Alimentarius de las Naciones Unidas en materia, desde luego, de alimentos. Esas tres organizaciones, nosotros fuimos fundadores en las tres organizaciones. Y yo he tenido el honor de participar en Copán y ser presidente por 2 periodos. Y ahí se discuten muchísimos temas que tienen que ver con la infraestructura a nivel panamericano, pero también internacional. Lo mismo ocurre en acreditación. Tenemos IAC como organismo panamericano, y estamos asociados a IAF y a ILAC a nivel internacional, que son los organismos rectores en materia de acreditación, tanto de certificación de sistemas, de certificación de productos, y por otro lado ILAC en el ámbito de los laboratorios. Y en metrología ocurre una cosa similar. Tenemos el Sistema Interamericano de Metrología, el SIM, en el cual nosotros somos parte y fundadores, y estamos vinculados al Buró Internacional de Pesas y Medidas y el Comité Internacional de Pesas y Medidas, que otorga los acuerdos de reconocimiento mutuo, que eso es estatal, solo participan los estados, y nosotros participamos representando a Chile por un decreto de la Presidencia de la República que nos nombró Instituto Nacional Metrológico para que pudiéramos participar siendo una fundación de derecho privado. Y el BIPM, se fundó en 1840 y algo, y tiene que ver con el Tratado Internacional del Metro que todos los países, sin excepción, deben cumplir. Dicho lo anterior, bueno, pasamos al segundo punto que tiene que ver con la normalización. Ah, y aquí voy a ser un poquito más concreto en algunos temas porque otros ya los revisamos. Lo primero que tenemos es una norma chilena. Una norma chilena, una NSH, que ya vamos como el número, como les explicaba, cerca del número 5.000. Es un documento que contiene lo que yo decía, reglas, directrices, características para el desarrollo de actividades o sus resultados, el producto, el bien o el servicio, determinando un estado del arte que asegure fundamentalmente la repetibilidad. O sea que cuando yo produzco un determinado bien, ese producto sea homogéneo en cada proceso productivo y asegurándonos que dé cumplimiento a los requisitos que establece la norma. Ahora, también tenemos otras normas que son una mezcolanza, que dice una norma NSH ISO. ¿Por qué? Porque hay muchas normas ISO que genera la ISO a nivel internacional, de la cual nosotros somos parte, donde nosotros adoptamos una norma ISO porque en realidad no tiene ningún sentido introducirle modificaciones porque es la misma norma que se aplica en todos los países del mundo. Y, por ejemplo, una ISO 9000 del Sistema de Gestión de Calidad, no tendría sentido que tuviéramos una versión chilena cuando todo el resto de las economías ocupan la de la ISO. No, no tiene mucho sentido. Que a propósito está en proceso de modificación y creemos que el año próximo va a salir la nueva versión, el año 2026. Y entonces ahí tenemos un contenido de texto idéntico o con desviaciones justificadas. Cuando hablamos de desviaciones justificadas es porque nosotros podemos introducirle algunos pequeños cambios a alguna norma en particular, eh, cuando nosotros podemos demostrar de que efectivamente en Chile tenemos una frontera tecnológica distinta, tenemos un ecosistema distinto y por lo tanto no podemos aplicarla al 100% como viene
prevista. Hay una gran, un, hay un gran desviación, entre comillas, una desviación que tiene que ver con las normas de construcción. Porque las normas habitualmente a nivel internacional no contienen el concepto más básico o las precauciones más básicas de sismo resistencia. Y desde luego nosotros lo necesitamos. Entonces nosotros tenemos una producción chilena muy alta de normas puramente chilenas que contienen el concepto de cálculo, por ejemplo, estructural, como está ahí en esa norma de ejemplo, pero que adicionalmente se le han agregado condiciones o requisitos un poquito más duros, un poquito más sólidos técnicamente para resistir lo que ya sabemos, terremotos que ocurren cada cierto tiempo en nuestro país y han tenido un extraordinario desempeño, un buen desempeño de tal suerte que muchas de esas normas que tienen esos conceptos de sismoresistencia son copiadas normalmente por otros países que tienen los mismos problemas que nosotros. Ahora, esto genera, el proceso de generar una norma es un proceso bastante simple. Nosotros o adoptamos directamente o generamos normas vía estudio y las estudiamos y cualquier persona, cualquier asociación, cualquier grupo de empresa puede presentar una idea de anteproyecto para que nosotros estructuremos un anteproyecto de norma que establezca requisitos, métodos o lo que sea necesario estructurar para después generar un anteproyecto, sacarlo en consulta pública en un periodo que va habitualmente entre 20 y 60 días para que la gente pueda hacer las observaciones y habiendo observaciones la llevamos a un comité técnico que lo dirige un secretario técnico que nosotros mismos proveemos generándose una discusión entre todas las partes interesadas, la industria, la academia, la autoridad, por cierto, y eventualmente los consumidores. Y de ahí se empiezan a llegar a ciertos consensos, hasta que tenemos una norma ya como versión final, y esa versión final termina en manos de nuestro Consejo de Administración, que tiene la autoridad para sancionarlo como una norma chilena. eh, y eso se pone después a disposición del público en general a través de nuestras plataformas web, donde se pueden adquirir la visualización de las normas que nosotros vamos produciendo y otras normas internacionales con organizaciones como la ISO, por ejemplo, con las cuales tenemos convenios. Ahora, este proceso además se ha ido complejizando a través del tiempo. ¿Y por qué? Porque nosotros hasta el año 2003, más o menos, éramos simplemente tomadores de normas. Vale decir, la ISO generaba una norma o algún otro organismo a nivel internacional, regional, subregional o nacional de otros países generaba una norma y estoy pensando, por ejemplo, en un organismo nacional como podría ser ASTM en Estados Unidos, como podría ser la NFPA en Estados Unidos, con una norma regional que podría ser una norma de la Comunidad Europea. Estoy pensando en una norma internacional como las que ya describí, ISO, IEC, ITU, Codex. Eh, y éramos tomadores del resultado final de la discusión que se producía a nivel internacional. Y eso es la parte fácil, porque uno tomaba la norma y la transformaba para el nivel local. Pero nos empezamos a dar cuenta desde el 2003 que nosotros teníamos capacidad como país de intervenir, influir decisivamente en la construcción de la norma internacional. ¿Y eso cómo se hace? Es súper simple. Uno forma un comité nacional que está integrado por los expertos de una determinada área y participa de la construcción de la norma internacional en lo que se denomina un proceso de comité espejo, que lo tienen casi todos los países, o bueno, buena parte de los países industrializados, una menor cantidad de países en desarrollo, y hay países que son hoy día tienen una estructura muy débil, que no, habitualmente no participan en esos procesos, pero en ese caso nosotros tenemos la oportunidad de influir en el contenido de la norma internacional. ¿Y por qué para nosotros esto es extraordinariamente importante?
porque existe un acuerdo entre la ISO y la Organización Mundial de Comercio que establece que cualquier norma nacional o reglamento nacional que se base en una norma internacional, por definición, no es contraria al libre comercio. Y eso es fundamental porque si yo pongo obstáculos técnicos en mi país, me van a reclamar otros países y decir, mira, en realidad aquí, y existe el TBT de la OMC, el Tribunal, ¿no es cierto?, que defiende los intereses de los demás países para evitar obstáculos técnicos al comercio. Y me van a decir, mire, usted no puede establecer, pero si yo demuestro que la norma que yo hice es parte del proceso internacional de generación de normas, por definición no me podrían demandar. Eso para nosotros es súper importante porque eso significa que, en definitiva, hoy día podemos participar en la construcción de muchas normas a nivel internacional que son de interés país. ¿Vale? Es decir, estamos trabajando en temas, desde luego, del litio a nivel internacional, en hidrógeno verde, estamos participando en temas de temas medioambientales, en temas de energía renovable. Y ahí, claro, uno puede decir qué cosas me interesan. Y ahí es cuando las asociaciones gremiales tienen que hacer una evaluación de qué es lo que está pasando con esas normas que se están estudiando a nivel internacional, cómo nos afectan como país y eventualmente formar su grupo de trabajo interno con mira a participar en ese proceso a nivel internacional, que es un proceso que habitualmente en su 95% de su desarrollo se hace en línea, y por lo tanto no requiere mayores gastos para nadie. Ese es el proceso de generar normas. Ahora, en materia de impacto es bastante simple, y lo estoy simplificando, por cierto. A nivel de empresa, nosotros podemos demostrar con montones de ejemplos que ya la implementación y el uso de una norma técnica, aunque no se certifique, ya trae una cantidad de beneficios para las empresas que utilizan la norma en materia de procesos productivos, de sistemas de gestión, de no rechazo, eh, 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 de productos, de servicios, y eso es ampliamente demostrable y está demostrado por muchos estudios a nivel internacional. Y lo segundo es que produce una mejora de nuestro posicionamiento en el mercado. O sea, si yo quiero tener un elemento diferenciador de mercado, tanto para el consumo interno como la exportación, tengo que tener una certificación, desde luego, que diga que mi producto o mi servicio, bien o servicio, cumple con el requisito de la norma tanto nacional como internacional. Eso para simplificar, para no extenderme en demasía, porque ya en algún minuto me van a retar por hablar mucho. ¿Eh? Pero ustedes no tienen que olvidar que yo soy abogado, entonces mi condición en nada es hablar. ¿Eh? Eh, y lo segundo, son los beneficios a nivel país. Hay varios estudios que han hecho desde el NEN de Holanda, AFNOR de Francia, el DIN alemán, en que señalan que el uso intensivo por parte de las normas de un país eleva el Producto Interno Bruto en una medida que va entre el 2,1% hasta el 3,5%. Eso es extraordinariamente importante medido en términos de plata. Generar un crecimiento en nuestro Producto Interno Bruto que se traduce después en el per cápita, por supuesto que para nosotros es extraordinariamente importante, y esos estudios son públicos, son conocidos. eh, claro, ellos sí usan intensivamente las normas, nosotros estamos todavía por debajo de eso, ¿no? Pero tenemos que llegar a ese estadio o estado del arte. Y aquí algunos ejemplos de dónde aportamos. Nosotros tenemos, como les decía, una larga interacción con ministerios, superintendencia, en fin, y estamos metidos en temas de normas de construcción y materiales, con clara vocación en temas de sismoresistencia, pero también tenemos normas de productos agropecuarios, inocuidad de alimentos, agua, consumo humano, todas las normas que tiene la superintendencia en esta materia, tanto la CIS, la SEC, en fin, todas. Normas de seguridad y certificación de productos, normas para situaciones de desastres naturales, que las trabajamos en su minuto con la ex ONEMI, hoy día Senapred. También
y aquí una cuestión importante, nosotros a partir del año 2003 empezamos a innovar y empezamos a generar normas que tienen componente social. Nosotros hicimos la norma de igualdad de género y resiliencia, que fue la primera en el mundo. Recién hoy la ISO está trabajando en una norma de igualdad de género. Nosotros ya la tenemos hace muchos años atrás, la trabajamos primero con CERNAM, hoy día CERNAMEG, con el Ministerio de la Mujer, y ya vamos la segunda edición, sacamos una norma, una guía de aplicación, en fin, estamos muchísimo más adelantados que el resto de la humanidad en estas materias. También tenemos una norma de responsabilidad social, de accesibilidad, que hemos trabajado fuertemente con el Colegio de Arquitectos, para las personas que tienen problemas de discapacidad, para el tema de las sociedades que envejecen, y nosotros vamos rumbo a eso. Y algunas, como les mencionaba, algunas temáticas emergentes en cumplimiento, en compliance, en litio, hidrógeno, medio ambiente, tecnología de información, ciberseguridad, y les podría nombrar un sinfín de cosas. El último punto, y con esto quiero ir ya cerrando la presentación, que ya les expliqué más o menos qué es lo que es la acreditación, y lo que sí, señalar dos o tres puntos muy centrales, que para que exista confianza tiene que haber seguridad, y para que exista seguridad tiene que haber alguien que dice que alguien cumple. Si no, esto no podría ser de otro modo. Yo les quiero recalcar estos números porque hoy día contamos con casi 1.500 acreditaciones. Solo los países desarrollados cuentan con esa cantidad de acreditaciones. O sea, nosotros nos comparamos para estos efectos con un país desarrollado y tenemos fuertemente, como ustedes ven en el gráfico a mano derecha, laboratorios de ensayo, que son los que a nosotros nos permiten decir que los temas de seguridad alimentaria, inocuidad están bien cubiertos. Tenemos muchos organismos de inspección también dentro de los 1.500, que son, por ejemplo, los inspectores que andan revisando los edificios para ponerle sellos rojos, verdes, amarillos, en fin. Esos se acreditan con nosotros y por encargo de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Organismos de certificación de productos para los procesos de exportadores, tenemos una buena cantidad de aquellos. El laboratorio de calibración, que son fundamentales para los laboratorios de ensayo. Porque el laboratorio de calibración dice que una máquina está bien calibrada y que mide bien. Y los laboratorios de ensayo ocupan un montón de maquinaria que tiene que estar calibrada. Y para eso hay laboratorios de calibración que a su turno se calibran con los laboratorios nacionales de la Red Nacional de Metrología. En fin, incluso hemos incursionado en temas de laboratorios clínicos. Ese es un mundo más complejo porque ahí está dominado por médicos que eh, vincularse con el Olimpo y todo eso es medio complejo, ¿no? Y ellos tienen sus propios sistemas de verificación de laboratorios clínicos. Nosotros tenemos una opinión respecto a eso, no lo voy a dar en público, pero en fin, tenemos muchas vinculaciones. Y entidades de verificación, que fue un invento que hicimos para apoyar al Ministerio del Trabajo para la ley de subcontratación, que no daban abasto para, sacando los certificados, ¿no es cierto?, de subcontratistas, y nosotros generamos entidades privadas de verificación que lo hacen igual de bien que la Inspección del Trabajo y apoyaron y descongestionaron esa función. Lo otro importante, y con esto termino, es que todos nuestros procesos de acreditación, todos los que ustedes ven ahí, cuentan con reconocimiento internacional otorgado por IAF, ILAC y IAC. ¿Qué significa esto? Esto nos costó muchos años conseguirlo, porque para que uno tenga la categoría de reconocido internacionalmente, o sea, pasa a ser parte del primer mundo, los pares internacionales tienen que reconocer que uno hace el proceso de acreditación correctamente. Y te vienen a evaluar pares acá en Chile. De hecho, este año deberían venir en uno de los temas o un par de temas y nos revisan todo, y nos dicen, ok, usted está check con esto y por lo tanto sigue manteniendo su condición de afiliado al MLA o MRA, o Acuerdo de Reconocimiento Multilateral o Reconocimiento de Acuerdo Mutuo. ¿Y eso qué significa en sentido estricto? Significa
que un certificador que certificó un producto en Chile y que a su vez está acreditado con nosotros, ese certificado no puede ser dubitado en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. O sea, nadie puede desconocer que ese certificado está bien otorgado y que el ensayo que hizo el laboratorio es correcto, que está contra un método de ensayo normalizado y que los resultados son comparables con las mejores prácticas de laboratorio de otros países a nivel internacional. Eso, y lo pusimos por eso en rojo, eh, es de un valor para el país enorme y nos cuesta mucho sostenerlo, eh, porque justamente agregamos valor al servicio y al producto nacional.